Hola a todos, soy la doctora María Teresa Serrano Muñoz, médico especialista en endocrinología y nutrición, y en mi canal de YouTube trato temas de salud, medicina y bienestar. Así que si estás interesado en estos temas, te invito a suscribirte. Hoy voy a hablar de un motivo muy común de consulta, pues en la consulta del endocrino, que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una baja actividad de la glándula tiroides que está aquí en la cara anterior del cuello, cara anteroinferior, y que produce las hormonas tiroideas. Pues cuando el tiroides no produce la cantidad suficiente de hormonas tiroideas para las necesidades del organismo, pues hablamos de que existe un hipotiroidismo. Las hormonas tiroideas influyen en el metabolismo de múltiples órganos y sistemas y a lo que tienden es a activar el metabolismo de estos órganos y sistemas. Por lo tanto, si disminuye la cantidad de hormonas tiroideas, pues los principales síntomas que podemos tener es que la persona está más ralentizada y la persona puede tener un aumento de peso, cansancio, estreñimiento, suele tener más frío cuando antes no tenía, suele tener una intolerancia al frío. Estos son los síntomas principales. También puede aparecer caída de cabello, piel seca. En general la persona está más lenta, tiene una tendencia más al anabolismo y estos son los síntomas principales de un hipotiroidismo. También es verdad que en las consultas de endocrino vemos con frecuencia que el tiroides es el gran chivo expiatorio de la endocrinología y a él se le achacan muchas obesidades en las cuales realmente tampoco tiene un papel predominante o principal. Y la asociación de hipotiroidismo y obesidad está, en el inconsciente de los pacientes muy arraigada, pero realmente sí que es verdad que las personas con hipotiroidismo pueden tener tendencia a la obesidad, pero también hay personas con hipotiroidismo que son normopeso, incluso personas con hipotiroidismo perfectamente delgadas, incluso con bajo peso, comiendo lo habitual. Así que esta asociación hipotiroidismo-obesidad no es así al 100%. Esto es algo que me gustaría dejar claro. Y muchas veces, ante síntomas bastante inespecíficos, las personas suelen pensar que tienen hipotiroidismo, pero no tiene por qué ser necesariamente así, porque aumento de peso, cansancio, se pueden deber a muchas situaciones, por ejemplo, a una reducción en la actividad física, a una mayor ingesta o a otros cuadros. Entonces, por esto, si la persona tiene estos síntomas, es importante que no se autodiagnostique un hipotiroidismo, sino que se haga una analítica, que vaya a su endocrino y que vea realmente si su tiroides funciona bien. Y ahora os voy a mostrar un esquema de qué es lo que pasa en el organismo cuando hay un hipotiroidismo. Si recordáis el anterior vídeo que hice explicando el funcionamiento del tiroides, recordaréis que teníamos la cabeza, teníamos el cuello, teníamos el hipotálamo, la hipófisis y aquí en la cara anterior del cuello estaba el tiroides. El tiroides es estimulado por la TSH que pone al tiroides a trabajar y el tiroides produce las hormonas tiroideas que son la T4, la levotirosina o tetrayodotironina y la T3 o triyodotironina. Y estas hormonas pasan a la sangre, van a los tejidos, allí ejercen su función y al pasar por la hipófisis y la sangre por la hipófisis y el hipotálamo se detectan los niveles de hormonas y se produce
pues un freno en la producción de TRH y TSH. ¿Qué pasa en un hipotiroidismo? Pues que el tiroides no es capaz de producir hormonas tiroideas. Entonces, esto suele ser la causa más frecuente en países desarrollados, es porque la TPO, que es la enzima que las produce, sufre un ataque autoinmune, pues porque el sistema inmune confunde a la tiroperoxidasa, que es la encargada de fabricar las hormonas tiroideas en el tiroides, pues la confunde con un virus o una bacteria. Entonces el sistema inmune produce anticuerpos, son los anticuerpos TPO. Estos anticuerpos atacan a la tiroperoxidasa y por tanto los niveles de hormonas tiroideas disminuyen. Entonces, claro, ¿qué pasa si los niveles de hormonas tiroideas disminuyen? Bueno, pues en todos los órganos que dependen de estas hormonas se ralentizan porque no tienen el estímulo de las hormonas tiroideas y el hipotálamo y la hipófisis detectan pues, que no le está llegando hormona tiroidea suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la hormona estimulante del tiroides dice: ¿qué está pasando aquí? El hipotálamo dice: ¿qué está pasando aquí? Que no está llegando hormona tiroidea suficiente. Vamos a estimular más el tiroides. Y entonces aumentan los niveles de TSH, hormona estimulante del tiroides, pues para producir un incremento de los niveles de hormona tiroidea, pues porque no se está detectando que no hay una cantidad suficiente. Las principales causas de hipotiroidismo, bueno, hay muchas, pero las principales son el déficit de yodo en países pues con bajo desarrollo, y en los países desarrollados pues esta causa autoinmune que os he comentado aquí, que es lo que conocemos como tiroiditis de Hashimoto, y que es una enfermedad muy frecuente en la población general, mucho más frecuente en mujeres que en varones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que ha sido un resumen pues muy breve de una patología pues que da para mucho más, como el hipotiroidismo, pero he preferido pues explicar lo principal, y si luego pues tenéis dudas más concretas en los comentarios pues me las podéis preguntar.